Los Andes es mucho más que una cadena montañosa. Es un viaje a la naturaleza y la historia. Caminar por sus cordilleras es enfrentarse a imponentes picos y caminos que alguna vez conectaron imperios. Aquí cada paso es un desafío y cada noche es un reto de supervivencia. Es una vida al límite de lo extremo. En este video vamos a sobrevivir replicando una vida a más de 4000 metros de altura en la época más dura, que es la época de la lluvia. Solo con una hacha, una bolsa de dormir, algunas provisiones y utensilios básicos para preparar la comida. Lo principal y lo más importante es el agua. Así es que voy a seguir esta fuente hasta su origen para tener agua de primera calidad. Miren. ¡Wow! ¡Qué cristalino que es! Miren, aquí es donde nace, donde emerge el agua desde las profundidades de la cordillera. Así es que por aquí vamos a construir una casita, una chocita con materiales que aquí mismo encontramos. Lo primero, vamos a decidir el lugar viendo las condiciones del terreno, porque no queremos que esto se convierta en un río y arrase con todo. Aunque viendo aquí es poco probable que pase un huaico porque no es una quebrada muy pronunciada. Y sobre desprendimiento de rocas, arriba hay un hoyo enorme que nos va a proteger. No sé si aquí o aquí. Ok, va a ser aquí. Y como no tengo herramientas más que esta, vamos a improvisar una de madera para picar y otra para remover la tierra. Así va quedando, miren. Esto para picar la tierra y esto para remover, como si fuera una pala.
Así ya quedó muy bien. Y ahora vamos a medir el interior para que quede exacto la anchura, como para dormir cómodo, para que no sea muy pequeño ni muy grande, para no hacer esfuerzo en vano. Ok, esto va a ser el interior de nuestra chocita y sobre eso vamos a construir la pared. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como los incas, de pura piedra, porque es el recurso que más hay aquí. Tenemos que juntar harta piedra, y sobre todo las piedras que tienen un lado plano, que va a ser la cara de la pared, para que se vea uff. Y también estas redondas nos va a servir para relleno. Realmente está muy agotador esto de trasladar piedras, mover las piedras y todo eso. Espero que esto sea suficiente. Ahora viene la parte más difícil: encajar las piedras como si fueran rompecabezas, pieza por pieza, para tejer la pared.
Se me fue el día muy rápido, amigos, antes de que terminara de construir esto, antes de techar. Así es que para pasar la noche vamos a improvisar algo acá. Acá vamos a tender algunas ramas para poder dormir encima, y allá va a estar nuestra fogata, que va a estar prendida toda la noche para que nos pueda calentar. Y el techo lo improvisaremos un poco, tenemos plásticos y algunas ramas. Espero que esta noche no llueva. El cielo está favorable, y eso quiere decir que en la noche va a ser mucho frío, así es que toca tener la fogata prendida toda la noche. Buenos días con todos, ya amanecimos, sobrevivimos la noche, por suerte no llovió, así es que todo bien. Y ahora toca preparar el desayuno. Como no hay manera de encajar las piedras para que quede bien sellado, como no soy un inca, tampoco tengo la fórmula para tallar las piedras, usé un poco de barro para rellenar los vacíos y así quede sellado para que no entre el aire, ni el frío, ni el viento. Y así va quedando la chocita, miren, en forma circular. Por aquí dejé un hueco para hacer la chimenea por la parte de atrás. Esto es importantísimo con el frío que hace aquí, y peor con este clima porque todos los días está así nublado con un poco de lluvia. Hasta aquí va a quedar la pared. La verdad fue un trabajo muy duro, muy agotador. Ya me imagino cuando hacen una casa más grande de pura piedra, el trabajo que les toca. De acá para arriba va a ser el techo, y para eso tenemos otro recurso abundante acá en los Andes, que es una planta que se llama icho. Miren, cerros tras cerros cubiertos de icho. Vamos a juntar algunos palitos para armar la base del techo en forma de cono, y sobre eso vamos a tejer el techo con icho.
Ahora que tenemos el lecho, tenemos que desordenar todo esto para que el peso y el grosor sea igual en ambos lados, así. Y ahora luego de esto tenemos que ordenar de esta manera, miren. Y así es que vamos a usar para techar.
Y ahora voy a construir una chimenea por aquí, porque si prendo una fogata adentro se llena de humo, entonces es necesario tener una para que el humo salga para afuera. Y eso para que no entre agua. Y así ya quedó muy bien. Ahí está, por fin terminamos de construir, de techar la chocita, que nos va a proteger de la lluvia, del frío y también de los animales como los zorros y los pumas acá en los Andes. Ya tenemos una chocita acá en los Andes a más de 4000 metros de altura. Ahora toca prender la fogata, preparar la cena y alistar dónde dormir antes que se haga la noche. Ya tenemos la cocina lista, la fogata prendida. Por aquí vamos a poner la ollita y vamos a cocinar. Por este lado está el dormitorio, acá vamos a dormir. Y por arriba está la mochila, la bolsita con las provisiones. Así es que estamos listos para la noche. Creo que ya amaneció. A ver, vamos a ver cómo está el día. Parece que va a ser un buen día. Así es que ya toca levantarse. Ahora sí dormimos bien calientito ahí en la chocita. Ya prendimos la fogata porque en la mañanita hace más frío. El cielo sigue nublado, así es que hoy día nos quedaremos todo el día en la chocita pensando qué hacer. Vamos a estar aquí por unos días y cuando mejore el tiempo exploraremos la cordillera. Creo que hay unos paisajes impresionantes, pero eso lo dejamos para el próximo video.